Buenas tardes, muchas gracias por haber venido todos y todas. Y bueno, vamos a empezar haciendo una introducción sobre la necesidad de esta campaña sindical. Haciendo un análisis de la crisis actual con una mirada corta, no es suficiente el inmediato y corto plazo, permitiéndonos ver que no es algo coyuntural, sino una consecuencia de una crisis sistémica. Nos pone encima de la mesa que la política económica capitalista es ineficaz. Desde los años 70 arrastramos una crisis en el modelo político y económico, que estaba perdonadme que estoy un poco nerviosa, modelo keynesiano o también llamado estado del bienestar. ¿Por qué viene abajo ese modelo? Pues porque el capital reduce drásticamente los márgenes de beneficio. Tras la Segunda Guerra Mundial se produce un crecimiento económico importante porque había que reconstruir toda Europa. Ese modelo económico convivía en armonía con el libre mercado y con unas cuantas concesiones públicas, como la sanidad, la educación, el transporte y las energías. Todo esto se agota y se pone en pie otro modelo, el neoliberalismo, que se basa en tres ideas. Privatizaciones, de ahí la necesidad de nuevos espacios de negocio, como la sanidad, la educación, los transportes y las energías, degradando las condiciones y desmantelando los derechos de los trabajadores y trabajadoras. La desregularización o eliminación de toda ley que suponga un obstáculo para la obtención de beneficios, como las reformas laborales y reformas fiscales, que han aumentado los beneficios de las grandes empresas a costa de las espaldas de los trabajadores. La apertura financiera, como las burbujas inmobiliarias, la especulación. Pues bueno, con la explosión de esta apertura financiera, el sistema, a base de endeudarnos, ha conseguido rescatar el sistema financiero. Por eso nosotros decimos que es una deuda que no nos corresponde pagar. Y optamos por la decisión y defendemos la desobediencia del impago de dicha deuda. Además de la cantidad de empleo destruido, ha acabado con la desaparición de las clases medias. Estas políticas de austeridad que nos impone el gobierno actual son dictadas por los poderosos. Solo se benefician a ellos mismos abriendo una zanja enorme entre las clases trabajadoras. Los pobres cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. No nos conviene olvidar que el motor productivo de este país y de tantos otros somos las clases trabajadoras. Por eso la necesidad de hacer una campaña sindical que genere más conciencia social y nos ayude a tejer alianzas para apoyarnos en los distintos colectivos en lucha. Más movilizaciones, organizados con más participación, para ejercer también más presión sobre el sistema que nos oprime. Y así, de esa manera, podremos conseguir también unos derechos laborales más dignos para la clase trabajadora. No nos tenemos que ir muy lejos para encontrar esas luchas por la dignidad. Y le doy paso a mi compañero Pedro, que nos va a explicar un poquito los conflictos que se han dado aquí en San Fernando. Vale, gracias. Buenas tardes. Yo voy a dar solo un repaso rápido de los conflictos que ahora mismo hay abiertos sindicales en San Fernando, ¿vale? Ya después los compañeros tratarán un poco más técnicas, cosas más técnicas, pero simplemente para recordarlo. San Fernando no es una ciudad libre de conflictos sindicales. Cuando, por ejemplo, no se mueve Navantia, no significa que no haya conflictos sindicales abiertos.
Navantia, por su plantilla y por su organización, cada vez que hace algún movimiento sindical salta a la palestra. Pero eso no significa que los problemas con menos repercusión mediática o por falta de información de los propios afectados y sobre todo por falta de organización siguen estando ahí. Como por ejemplo el problema que ahora mismo está habiendo en deporte en San Fernando, del cual hablaremos un poquito más tarde. Sí me gustaría destacar un conflicto que sigue estando abierto y que por la dejadez de las administraciones en el tiempo hace que tenga el San Benito de lo peor que le puede pasar a un conflicto sindical. Y es que se vea como una normalidad en el transcurrir de la vida de una ciudad. Este no es otro que los olvidados de San Carlos. Los olvidados de San Carlos son trabajadores, casi todos de subcontrata, que sufrieron y siguen sufriendo el cambio de titularidad de lo que es el hospital al pasar de defensa a lo que es la Junta de Andalucía. Y lo que fue un bien para la ciudadanía, lo vivieron y lo viven estos trabajadores como un mal que todavía no tiene solución por parte de la Junta. También destacamos en San Fernando el conflicto de los DUE de las piscinas. Personal que no fue subrogado, de nuevo una subcontrata que no cumplió con lo establecido, incluso en el pliego de condiciones. La subrogación del personal por la llegada de otra empresa. Otro caso que se quedó ahí y ahí sigue. Hacer mención también a la CPM, la Coordinadora de Profesionales del Metal. Esta coordinadora entiende el sindicalismo como lo puedo llegar a entender yo o lo pueden llegar a entender muchos de aquí presentes. Y no es otra que la autoorganización. A causa de no sentirse ni representado ni respaldado por ninguno de los sindicatos con representación en Navantia. Y no quiero entrar en los problemas que haya entre los comités de Navantia y la CPM. Simplemente dejar el hecho de lo que es una autoorganización y que se pueden conseguir cosas como hicieron este grupo de trabajadores que se autoorganizaron totalmente independientemente de los sindicatos. Solo lo dejamos ahí. Para terminar, destaca también el problema, como dije antes, de deporte de San Fernando. Un problema que ahora está en auge, llevan tiempo, pero ahora es cuando los chavales están empezando a moverse. Y esta plantilla la forman unos 120 trabajadores. Pero claro, dividido en un montón de empresas subcontratadas. Fijarse que hay empresas que tienen hasta 2 trabajadores o 4 trabajadores en cada caso. Empresas con 2 trabajadores, ¿eh? Fíjate tú el montón de subcontratas que conforman deporte. ¿Y qué nos encontramos en el trasfondo de este conflicto? Pues por supuesto un trasfondo político, pero como siempre económico. El ayuntamiento está en contra de mostrar interés, como lo está haciendo por ejemplo en Cádiz, por la remunicipalización del sector. El ayuntamiento está esperando que se agoten las plicas con la finalidad de unificarlas en una sola. Pero claro, mientras todo esto ocurre, el ayuntamiento es el responsable subsidiario de esos trabajadores que trabajan en sus instalaciones. Y no está cumpliendo, como por ejemplo con el pago de las nóminas, porque ya está empezando a haber problemas y ya hay trabajadores que llevan 2 meses sin cobrar. ¿Vale? 2 meses sin cobrar. Y después de haber tocado, estos son los más. Supongo que habrá otros problemas sindicales o ya propios en bares, en comercio, pero estos son los que más están ahora mismo en auge, ¿no? En San Fernando. Y ya para despedirme, hacer un ejercicio de memoria y me gustaría preguntarle una cosa aquí a los presentes. ¿Quién sabría responderme cuál es el nexo común en todos los conflictos que hemos estado mencionando? Si alguien lo sabe, que levante un momentito la mano. El nexo común. La falta de unión, por ejemplo. Falta de unión, pero el nexo común de todos los conflictos. La subcontratación de los servicios. Es lo de la sanidad pública también. Exactamente. ¿Vale? La subcontratación de los servicios por parte de la administración. La externalización de esto buscando el enriquecimiento de unos pocos empresarios en detrimento del empobrecimiento de muchos trabajadores. Y tiene un empobrecimiento no solo económico, sino de derechos laborales, porque el recorte que están sufriendo son 2 tantos. Por lo tanto, y ya para acabar, quiero hacerlo con una pregunta lanzada a la corporación municipal.
de por qué intentan criminalizar la remunicipalización como algo perjudicial que traería más contra que pro. Es una pregunta que dejo lanzada. Que la lanza al aire. Que la lanzo al aire, ¿vale? Y yo acabo ya con los problemas en San Fernando. Paso otra vez a mi compañera que va a presentar a la compañera Paqui. Bueno, antes de presentar a Paqui, quería decir que para nosotros era necesario poner en valor esas luchas, aprender de ellas, visibilizarlas, demostrando que hay formas de resistencia a las políticas impuestas por los poderosos. Las hay en San Fernando y las vemos también cuando conocemos los conflictos que hay, por ejemplo, con las espartanas de Coca-Cola, con las camareras de piso o llamadas también Kelly, con los de Movistar también, que también estuvieron en conflicto. Y vemos como sí que tenemos ejemplos de lucha, y ejemplos sobre todo de ese sindicalismo que sí es tan necesario que construyamos. Bueno, si hay un ejemplo de lucha en toda la provincia de Cádiz, son las limpiadoras. Quizás no se visibiliza lo mismo que, por ejemplo, el sector que hablamos antes de astillero, Navantia y demás, pero bueno, son más de 4.000, corrígeme si me equivoco, más de 4.000 trabajadoras las que son afectadas. Y bueno, de esto y mucho más nos va a hablar Paqui Camacho, que ella es limpiadora de la Universidad de Cádiz y también es miembro de Comisiones Obreras. Cuando quiera, Paqui. Por ahora. De momento. De momento. Bueno, como ha dicho la compañera, soy Paqui Camacho. Para mí el sindicalismo es una de las bases más importantes del movimiento obrero. Dentro de lo que es el sindicalismo, que es la organización, la lucha, el aguante, de todo eso, sobre todo el sector nuestro, que está muy feminizado porque se supone que cuando inventaron, como ha dicho el compañero, la subcontrata dentro de los privados, el sector de limpieza pues era como un trabajo que es habitual para la mujer. Para mí el sindicalismo es una palabra grande, difícil de que le llegue a mucha gente, sobre todo en estos tiempos, y estoy enamorada de él. Es que estoy enamorada de él. Para mí el sindicalismo, y sobre todo cuando lo vas conociendo, cuando conoces luchas de otros compañeros y otras compañeras, cuando se ganan esas luchas, te sientes satisfecha, no solamente porque lo haya ganado tu colectivo, sino otros colectivos, cuando te enteras que esos colectivos, una vez que se han organizado, que saben dónde dirigirse, cómo dirigirse, y muchas veces no hace falta que esté un sindicato detrás, porque hay sindicatos y sindicatos. El sindicato lo forman los trabajadores o trabajadoras que estén afiliados a ese sindicato, pero realmente el sindicalismo lo hacen los trabajadores y las trabajadoras. El sindicalismo, lo que nos falta aprender es la historia de lo que ha sucedido atrás, lo que han pasado nuestros compañeros y nuestras compañeras, sobre todo la mujer, años atrás, para tener lo que tenemos. Que yo creo que esto es como cuando un niño o una niña está malcriado, se le da todo a cambio de nada, y cuando se le quita algo, pues no le duele, porque no le ha costado trabajo tener lo que tiene. Pues con los trabajadores y las trabajadoras pasa lo mismo. Nos hemos llevado una etapa desde la supuesta transición ahora, que nos lo han dado todo, o casi todo, vamos a decir, porque no nos dieron todo lo que pedíamos,
y se ha acostumbrado el trabajador y la trabajadora a tenerlo sin haberlo peleado. Quien verdaderamente pelea y lucha por mejorar su situación dentro de las empresas o dentro de cualquier movimiento, realmente sí sabe qué es lo que valen las cosas. Quien no lo ha peleado no lo sabe, y a la hora de enfrentarse para que no se lo quite le cuesta trabajo. Nuestro sector pues cuenta con más de 4.000 trabajadoras, sobre todo mujeres, que anteriormente se regían antes que el Estatuto de los Trabajadores, por una serie de ordenanzas, y cuando hace más de 30 años se organizan para tener un convenio, sale el primer convenio de limpieza de la provincia de Cádiz. De hace unos años para acá también vemos como nuestro sector, además de estar siempre precarizado, aún se precariza más. Las mujeres y hombres que trabajan en este sector, con los pliegos de condiciones, que trabajan a lo que son las administraciones públicas, o lo despiden, la despiden o los recortan. Ahora este año, el año pasado, ya llevamos un año de lucha del convenio de limpieza. Lo único que tuvimos desde el 2011 ha sido un 0,5% de subida en el 2013, y hasta ahora no hemos tenido ni siquiera lo que son mejoras sociales. Llevamos un año peleando no solamente contra las dos patronales que cuando te sientas en la mesa negociadora y escuchan la remunicipalización, le entra como algo, eso va a ser imposible. Imposible si nosotros no hacemos que sea posible. Porque saben que ese negocio lo perderían. Las patronales, sabiendo la pasividad que hay en los colectivos, y no solamente hablo del colectivo de limpiadoras, sino en todos los colectivos, las patronales estudian al trabajador, al grupo de trabajadores lo tienen estudiado. Y además de estudiar a ese grupo de trabajadores, llevan tiempo manejando con las políticas leyes que hacen que sea aún más difícil. ¿Y qué es lo que hacemos la parte obrera? Pues parece que ahora hacemos algo, pero yo creo que no hacemos casi nada. Ellos se organizan, ellos saben de leyes, ellos cambian las leyes, y para nosotros hacer lo que hacen ellos, tenemos que dar paso adelante ya. En el sindicalismo lo principal, y lo aprendí estando en comisiones obreras con Maite, es la solidaridad obrera. Estoy en un sindicato afiliado, porque no pertenezco a él, me pertenezco a mí misma, a un sindicato que es súper criticado porque es el mayoritario, y es verdad, es mayoritario, pero últimamente no hace nada con todo lo que está sucediendo en este país. Pero sí, una parte de nuestras ramas de limpieza nos enseñó a la solidaridad obrera. O sea, si tocan a uno, nos tocan a todos. Si el metal tenía problemas, allá iban las limpiadoras a apoyar el metal. Si hostelería tenía problemas, allá iban las limpiadoras. Entonces, la gente que hemos sido inculcados bajo la solidaridad obrera, no nos cuesta trabajo, y al revés. Cuando sabemos que un compañero o compañera o grupo de trabajadores tiene problemas, si podemos estar, estamos. Entonces, yo creo que es hora de ir como se hacía antes, a los tajos, y que no lo hagan los sindicatos, da igual el sindicato que sea, para solamente sacar delegados para elecciones sindicales. El sindicalismo lo hacemos los trabajadores y las trabajadoras. El que quiera afiliarse a cualquier sindicato me parece lógico, porque también es bueno que haya un sindicato detrás, pero un sindicato que sea combativo,
y que haga frente a lo que hacen las empresas con los trabajadores y las trabajadoras, o con las políticas, con las malas políticas. Entonces, para mí sería un gran paso de que por una vez nos uniéramos y que no nos costara tanto trabajo. Que el simple hecho de ir al sitio donde los compañeros y las compañeras tengan un problema, hagamos lo posible por estar ahí. Yo creo que ya mi intervención es que hasta que me muera seré siendo... Te voy a aplaudir porque hablamos bien.